pasó con las fundaciones? Las fundaciones son básicamente orientadas a el desarrollo de un objeto social dirigido hacia la población, hacia una determinada comunidad. Tiene un principio que es el de beneficencia, el de ayudar al otro. En este sentido, las fundaciones se puede crear o los fundadores pueden ser una o más personas. Pero lo más importante de las fundaciones es que se debe determinar desde la creación un patrimonio, que eso es lo más importante de la fundación, el patrimonio, ya sea determinada cantidad de dinero o sea un inmueble, por ejemplo una casa, una finca, que pueda tal vez generar dinero para que la fundación se sostenga en el tiempo. Si por ejemplo se destina un inmueble, hablemos de una casa, pues esto se debe hacer mediante escritura pública. También las fundaciones desde el primer momento, desde la redacción de los estatutos, desde ese diálogo entre los fundadores, pues se debe determinar que debe haber un revisor fiscal. Ese es un requisito, el revisor fiscal. Otra característica de las fundaciones es que tienen una duración indefinida. No es por determinado tiempo, sino indefinida. Las corporaciones tienen una gran diferencia con las fundaciones, ya que las corporaciones o asociaciones, que vienen siendo lo mismo, es que estas se caracterizan es por el ánimo de un grupo de personas por constituir una entidad sin ánimo de lucro, en este caso una corporación o asociación. Es decir, que es importante el número de personas. Recuerden que en las fundaciones puede ser una o varias personas las que crean esa fundación. En las corporaciones y asociaciones se requiere sí o sí que sean 2 o más personas. Es decir, una persona no puede crear una corporación o asociación. Como la característica más importante es la intención de ese grupo de personas, pues ya los recursos pasan a un segundo plano. Es decir, en las fundaciones recuerdan que requería que se estableciera determinado monto de dinero o un inmueble, pues en las corporaciones o asociaciones se puede crear sin recursos, es decir, con 0 pesos. Esa es una de las grandes diferencias. Igual también pueden crearse con pocos recursos o con lo que determinen, pero no es lo imprescindible. Lo imprescindible es que sean 2 o más personas las que crean esa asociación o corporación. También, como les decía anteriormente, las fundaciones pues requieren desde su constitución que se establezca y se determine las reglas del juego del revisor fiscal. Pues en las corporaciones y asociaciones no es necesario establecer esa figura. En este sentido, ya con el tiempo que tengan unos buenos proyectos para desarrollar, unos buenos ingresos, que supere los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues ya es requisito tener revisor fiscal. Pero pues si no tienen ese monto del patrimonio, los ingresos, pues no es necesario el revisor fiscal. Y bueno, en cuanto al nombre, al domicilio, al objeto social, pues tanto fundaciones como corporaciones o asociaciones pues tienen más o menos el mismo desarrollo, la misma legislación. Es importante aclarar que en las corporaciones o asociaciones se puede beneficiar tanto los asociados como la población en general, dependiendo de lo que determinen los estatutos. Aquí es importante mencionar que si bien la legislación determina diferentes cosas para las corporaciones o las fundaciones, pues la ley primordial son los estatutos. La carta de navegación van a ser los estatutos, así que cuando tú creas que es viable una corporación o una fundación, pues es importante que en los estatutos quede todo contemplado, que por ejemplo el objeto social sea lo mayor amplio posible para que no tengan que, por ejemplo, a 1 año, 2 años, modificar estatutos, porque eso requiere la modificación de estatutos. Cualquier cambio requiere
cambio de estatutos o modificación y registrarlo nuevamente en Cámara de Comercio. Con esta información ya pues tú puedes optar por una o por la otra figura en cuanto